Estrategia Nacional de la Prevención y el Control de Zoonosis del Ministerio de Salud, Lima, Perú, 2014-2015. Director Ejecutivo Nacional de la Prevención y Control de las Enfermedades Metaxénicas y otras enfermedades transmitidas por vectores, Ministerio de Salud, Perú, Lima, 2016. Director Ejecutivo en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud, Lima, Perú, 2017. Ponente, Reunión Internacional de la Peste, Instituto Pasteur, elaboración de las propuestas de investigación en peste, París, Francia, donde en una reunión internacional de la Organización Mundial de la Salud. Docente contratado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en realidad su currículum todavía sigue. Doctor Cabanillas, muchas gracias por su atención, muchas gracias por aceptar la invitación y tiene todo el panel disponible. Si usted desea, ya puede compartir sus diapositivas. Sí, muchísimas gracias, colega Otero. Gracias por la invitación al Colegio Médico Veterinario del Perú, del cual soy parte integrante. Y un gusto pues estar con ustedes, ¿no? El currículum es un poquito largo, pero también vayan pensando en los años, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, ¿Se doctor, ve ya la está compartiendo. presentación? Sí, tiene que hacer la pantalla, compartir la pantalla grande. A ver, ahorita estoy haciendo eso. El lío es que ahora sí creo, ¿no? Voy más bien a apagar Sí, doctor. mi, mi video, ya los conocí, para poder tener más tiempo de ser más megas como para poder comunicarme con ustedes. Ahora sí, comienzo. Gracias, doctor Otelo, por la presentación. Gracias, colegas, por participar en esta reunión. No se pretende tener toda la epidemiología que usualmente se dicta. Bueno, soy el coordinador del curso de epidemiología veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. He tratado de resumir lo más que se pueda y también considerando cuáles son los perfiles del médico veterinario en la salud pública, en ese caso en el Ministerio de Salud y en otros lugares donde se hace salud pública, ¿no? Entonces, siempre en la formación que tenemos los médicos veterinarios, creo que ustedes también, va por tres lados, ¿no? Lo primero que es la sanidad animal, es una rama, es una parte que nos enseñan de todas maneras, la producción y bienestar animal, y finalmente la salud pública. Si sumamos tanto el bienestar animal y la producción animal, así como la salud animal, finalmente todo eso confluye en el aporte a la salud pública. Por lo tanto, somos los profesionales que más aportamos a la salud pública en el país. Eso hay que reconocerlos. Hay una ley que nos cataloga a nosotros como profesionales de la salud. Y desgraciadamente, pues no tenemos muchas plazas, muchas vacantes como para poder aspirar en un SERUNS, en un servicio rural, urbano, marginal en salud, y hay que estar en esto. Pero también vamos a ir conversando algunas cosas para ir dándoles algunos tips. La epidemiología, la epidemiología es una sola, no hablemos de epidemiología veterinaria, epidemiología de salud humana, epidemiología de enfermería, obstetricia, biología, no. Es una sola la epidemiología y la epidemiología siempre ha estado desenvolviéndose de acuerdo a la evolución de los paradigmas del proceso salud-enfermedad. La salud pública, la salud humana es una suma de una serie de factores, condiciones, de profesiones, de sectores, multisectores, por eso que aparecen estos conceptos de enfoque, una salud,
es que no son más que estrategias, la parte de inteligencia epidémica. Por ejemplo, en la prehistoria, el concepto o la concepción del proceso salud-enfermedad era una concepción mágico-religiosa. Los problemas, los daños y las enfermedades se achacaban a un castigo divino. Luego aparece la cosmología griega, no sé si esto en el pregrado lo han visto, en donde hablamos de la salud del amanecer, de la mañana, de la tarde, del anochecer. Lo primero, la salud del amanecer son los niños, los que recién nacen, y la salud del anochecer ya son la salud de los adultos, el adulto mayor, y esto cogió mucha fuerza, pero el que nosotros aparentemente entramos como médicos veterinarios, como profesionales de la medicina veterinaria, en el tema del paradigma miasmático, culpar a las enfermedades de la descomposición de la materia, de un desorden en el saneamiento del medio y la presencia, pues, por ejemplo, acá de un gran número de roedores. Fueron los roedores que se reproducían muy bien en aguas estancadas, en desperdicios, quienes siendo reservorios de la peste, originaron grandes brotes, epidemias y pandemias de peste principalmente en Europa. Entonces acá ya comenzamos a pensar que los animales reservorios de enfermedades zoonóticas que se transmiten a las personas están presentes y se requiere de la formación de profesionales médicos veterinarios especialistas en el tema. Luego se descubren ya las bacterias, no sé, aparece el bacilo de Koch, aparece la, la malaria, aparecen otras enfermedades que no hacen más que hablar de que para que se produzca enfermedad tiene que necesariamente existir un agente etiológico, en este caso biológico, y que puede producir enfermedad, aunque ellos en ese paradigma microbiano, en donde hay un buen desarrollo de la biología, aparentemente se hablaba de la única causalidad de la enfermedad, una sola causa, que eso no es correcto. Actualmente, y tomen nota que a veces eso viene en los exámenes, la presencia del agente etiológico no es sinónimo de enfermedad. O sea, la sola presencia del agente etiológico no origina enfermedad. Es una causa necesaria, pero no suficiente para producir enfermedad, y lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de la causalidad en epidemiología. Tiene que haber otros factores. ¿Qué factores se adicionan a la causa necesaria, en este caso el agente etiológico? Causas predisponentes o causas componentes que sumadas a la causa necesaria son la causa suficiente para producir enfermedad. Puede haber virus rábico, pero si no hay mordedura del perro, del murciélago o contacto con heridas con la saliva de estos animales y de otros mamíferos, no hubiera rabia. Y por lo tanto, tampoco si es que no vacunamos a las personas. Miren, qué interesante. Más adelante aparece la percepción, o sea, el paradigma de los factores de riesgo. Toda enfermedad tiene una múltiple causa y tiene una fuente probable de infección que en la práctica se conoce como factores de riesgo. Por ejemplo, presencia de brucela en la leche, no hierve la leche. Esta se utiliza para hacer quesillo, queso, productos sin pasteurizar la leche, y sobre todo en ganado caprino, pueden ser causa de Brucella melitensis o la fiebre de Malta o la fiebre ondulante. Acá se desarrolla la epidemiología, un gran apogeo en la edad moderna cuando hablamos de factores de riesgos, es que la epidemiología cobra un auge
pero no fue suficiente sino hasta agregar otros factores adicionales a los factores de riesgo, que son los famosos determinantes sociales, los determinantes de la salud, los determinantes ambientales, que en el campo de la salud son parte de un gran proceso, por ejemplo. La salud depende de los servicios de salud en bajo porcentaje, depende de los estilos de vida, otro campo, son cuatro campos de la salud. Depende de la parte biológica, de la herencia, de la parte de genes hereditarios por enfermedades. Depende de los determinantes ambientales. Miren, muchas enfermedades tienen que ver con estos determinantes. Así muy rápidamente, entonces la epidemiología adopta la adopción de políticas de vigilancia sanitaria en Europa en el siglo XIV, por ejemplo, toma auge con motivo de las epidemias de peste. Los que son del norte saben muy bien que en la década del 80, 90 y en el año 2000 hemos tenido grandes brotes de peste. Tuve la suerte desde mi ingreso al sector salud de poder atender los primeros de brotes de peste en Cajamarca durante el año 1984. Luego apoyamos a otras regiones del Perú como es Piura, Lambayeque, La Libertad y finalmente nos invitaron para ir al Instituto Pasteur de Francia a hacer las presentaciones de la experiencia de vigilancia, prevención y control de peste y hemos ido en 3 oportunidades a Madagascar en el África. Entonces, fue justamente la peste el culpable de que ya se trate de ver, de implementar medidas de prevención y control sanitario, no solamente sobre los enfermos, sino sobre toda la población. Epidemiología nos han enseñado en la universidad, siempre nos han repetido que epidemiología, la etimología está compuesta por 3 palabras: epi, sobre, demos, población, logos, tratado, y se hablaba en la época de lo que era la parte sobre los romanos, sobre los epidemos o epidemias, que son enfermedades de los visitantes. Miren, nosotros hemos tenido una pandemia de influenza y esto ha venido de otros lugares del mundo. Y las enfermedades que tenemos de manera regular, que son las endemias o enfermedades permanentes. El concepto actual sobre el cual ustedes tienen que manejarse, y sobre esto es que los perfiles que me hicieron llegar tienen que tener claramente definido que la epidemiología no solamente es el estudio de la distribución de las enfermedades, tiene que ver con la distribución de la enfermedad y los determinantes que lo ocasionan en poblaciones específicas. Esto, si no se detecta oportunamente, se disemina a otras poblaciones y se generan los brotes, las epidemias y las pandemias que el miércoles vamos a ver en lo que hablamos en salud animal: las ensootias, que es sinónimo de endemia; las epizootias en animales, que es sinónimo de epidemia; y las panzootias, que son sinónimo de pandemia en salud humana. Pero no solamente es que tengamos que hacer una buena distribución de la enfermedad y los determinantes que lo ocasionan, sino que esta información nos debe de servir para implementar medidas de prevención y control en estas poblaciones afectadas. Entonces, siempre cuando yo tengo información de distribución y determinantes, yo puedo generar hipótesis de causalidad. Yo puedo decir que los casos de rabia canina en Arequipa se están dando en población canina que no es vacunada. Y puedo ir más allá y decir que las personas que no quieren vacunar a sus perros tienen diferentes causas, como por ejemplo el horario no es adecuado, que tienen temor a que el perro cambie de conducta cuando lo vacunen, o porque simple y llanamente no se les da la gana de vacunar.
o no tienen tiempo de llevar al perro al puesto de vacunación. Entonces, vienen esas famosas propuestas de cada uno de nosotros para hacer una mejor opción. Entonces, ya para terminar esta primera parte, si ustedes necesitan preguntar, no duden en hacerlo. No sé, no veo que esté levantando la mano o hacemos una pequeña un corte en esta primera parte y pregunto para ver si es que hay algunas preguntas, algunos comentarios. Entonces, ¿qué entendemos por salud animal en epidemiología? Sabemos claramente que la salud humana viene a ser el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Pero no hay personas, humanos, que no estemos enfermos. Debemos de tener alguna pequeña dificultad, pero que no es suficiente para originarnos un cuadro clínico notorio y que nos diga que estamos enfermos. Pero en salud animal es diferente, porque yo no le puedo preguntar a un animalito, oye, ¿qué tienes? ¿Sientes dolor? ¿Tienes sed? ¿Estás deshidratado? No. La salud animal no solamente se valora por la existencia de manifestaciones clínicas propias de una enfermedad, sino también nosotros podemos valorar enfermedad, sobre todo en animales de producción. Por ejemplo, disminuye la capacidad reproductiva. Una vaca que producía 15 litros durante todo un día y de pronto aparece con 7. Puede tener una mastitis, puede tener algún otro problema de salud. Entonces, miren, la disminución en la producción ya me dio un indicativo de enfermedad. En la parte reproductiva hay abortos, puede tener brucelosis, puede tener leptospirosis, o también comienzan a morirse un gran número de animales que son las episodias, y eso es un indicativo que hay la presencia de enfermedad en estos animales, por lo tanto debemos de investigar. Los usos de la epidemiología que también están en el perfil y es bueno que lo tengan en cuenta. Yo esta presentación se la voy a compartir a través del doctor Otero con ustedes, y si necesitan más información, consultas, por favor, háganlo y vamos a estar siempre atentos a esas consultas. Son 4 o 5 principales usos de la epidemiología. La epidemiología mide el nivel de salud de las poblaciones humanas, animales, porque necesitamos saber a través de estas mediciones cuál es la carga de enfermedad en una población humana, en una población animal. Necesito saber cuántos se enferman y a la vez de qué se enferman. Y si hay muertes, necesito saber cuál es la causa de muerte. Necesito saber de dónde proceden estas personas, de dónde proceden estos animales. En el tiempo, quiero ver si es una enfermedad que se produce más en el verano, en el invierno, en el otoño o en la primavera. Eso es la situación básica de uso de la epidemiología. Si yo recojo esta información y comienzo a hacer gráficos, tendencias, curvas epidémicas, me permite ir evolucionando, ir viendo cómo evoluciona la enfermedad en el tiempo. Se llama detención de tendencias. Necesito saber, hay patrones regulares de la presencia de la enfermedad, por ejemplo, las diarreas en el verano, las infecciones respiratorias en el invierno. Son patrones normales, pero que en algún momento tienen cambios y hay que investigarlo. Si yo hago una buena distribución de la enfermedad con un buen recojo de información, yo puedo hacer la clasificación de esta información en tiempo, espacio y personas, y yo puedo identificar cuáles son los grupos de riesgos, porque tampoco puedo intervenir en todo un distrito, en toda una provincia. Probablemente la enfermedad se está concentrando en algún establo, en algún grupo de animales, en personas en colegios, en personas
en algunos lugares especiales. Yo tengo que describir cuál es la historia natural de esa enfermedad. Si identifico el problema, el agente etiológico, la enfermedad con cuadro clínico, y le agrego la parte epidemiológica, yo puedo ir completando cómo es la evolución de esa enfermedad, porque me ayuda a mí a implementar medidas de prevención. Prevención primaria, secundaria, terciaria. No me gusta mencionar cuaternaria porque eso es básicamente ya otra dimensión. Identificación de los determinantes. Recuerdan que en el concepto de la epidemiología hablamos de la distribución de la enfermedad y los determinantes que lo ocasionan. Yo tengo que ver qué se adicionan a lo que son las características de la enfermedad. Agua contaminada, qué sé yo, no se vacunan los perritos, no hierven el agua para pasteurizar la leche, no se hace el ordeño de manera con desinfección, se usa mucho el ordeño mecánico más que el manual, o no sé, eso usted, yo ya estoy un buen tiempo apartado de esto, pero creo que hay que investigar. Otro cuarto punto es, con la información que yo tengo, puedo sugerir e implementar medidas de prevención y control. Eso tiene que darse sí o sí. Y tengo que conocer la cadena epidemiológica, que lo vamos a ver más adelante, en donde yo puedo actuar. Pero si la epidemiología me dice que debo de circunscribirme a grupos de riesgo en localidades específicas y en un tiempo determinado, porque no tengo tantos recursos como hacer un dispendio de los recursos. Y finalmente, seleccionar cuál es el mejor método. Yo en dengue puedo sugerir hacer todo, pero no es sostenible. Yo no puedo hacer fumigación, nebulización todo el tiempo, porque son actividades puntuales en las que yo oriento mis esfuerzos a disminuir en tiempo real, en este caso siendo una enfermedad de transmisión vectorial, la población de vectores. Pero eso tengo que decidir en qué momento lo tengo que hacer. Pero cuando no hay brote, no hay epidemia, puedo optar por el control larvario, por ejemplo, que es una enfermedad más sostenible en el tiempo porque participa la comunidad. Y no puedo contratar gente todo el tiempo para hacer fumigación, nebulización. Puedo coordinar con la comunidad y hacerles o darles algún incentivo para adoptar esas medidas. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en dotar de agua potable o de agua para evitar que la gente almacene a las zonas de dengue? ¿Cuánto gastamos en que por lo menos el 80% a más tenga acceso al agua las 24 horas, las 12 horas del día, y evitar que almacenen agua en donde el Aedes aegypti hembra va a depositar sus huevos y se genera una gran producción de vectores? ¿Estamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Hola, ¿todo bien? Continuamos entonces. Sí, doctor, todo bien. Dime, Aaron. Hola, Aaron, hola, ¿se me escucha? sí, te escucho, Aaron. Hola, doctor Osvaldo, buenas noches. Bueno, la pregunta era, ¿cuál, o sea, si nos puede orientar un poco más con el tema que dijo, a ver, un momento por acá, lo de la primaria, la prevención primaria, secundaria y terciaria, o sea, una definición de esas, Ya. palabras, Eso por lo favor. vemos más adelante, yo pienso que unos 10, 15 minutitos, con un Hay al- gráfico perfecto de historia natural de la enfermedad. Excelente la pregunta. ¿Sí? Listo, Entonces, gracias. gracias, Aaron. ¿Qué son los determinantes de la salud? Los determinantes de la salud son factores que influyen en la salud individual.
que estos determinantes, que debemos de conocerlos, interactúan en diferentes niveles de la organización, determinando el proceso de salud, el estado de salud de la población. Ya les dije, poblaciones que no tienen acceso a agua, que se ven obligados a almacenar agua y existe la presencia del vector Aedes aegypti para dengue, son áreas o comunidades más propensas de tener brotes de dengue. Gente que no vacuna a los perritos en el momento en que se realizan las campañas de vacunación y hay circulación del virus rábico, son más propensas como Arequipa a presentar casos de rabia canina con riesgo de presentación de casos de rabia humana. Hay también no solamente determinantes ambientales, hay determinantes sociales, por ejemplo. El lugar donde las personas crecen, en donde hay una relación estrecha entre personas, mascotas, animales y riesgo de adquirir enfermedades zoonóticas. Pero también hay otros tipos de determinantes como son físicos, biológicos, sociales, culturales, de comportamiento y otros que influyen en el estado de la salud. Por ejemplo, la parte cultural. Cuando nosotros queremos hacer una campaña masiva de vacunación o la antirrábica humana preexposición, nos encontramos en que la población nativa no quiere vacunar a sus hijos o no quieren vacunarse ellos. Miren, eso es muy importante y se tiene que ver. Este modelito también se les dice, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del modelo de los campos de la salud después del paradigma, y esto ayuda mucho, y voy a analizar una enfermedad zoonótica. Por ejemplo, la salud y la enfermedad depende de la biología humana, de la constitución humana, de los genes, depende del ambiente, claro que sí, del medio ambiente, depende de los estilos de vida o riesgos autoformados y depende de la organización de los servicios para la respuesta. El proceso de biología humana, el proceso de madurez y envejecimiento, en la herencia genética, en el ambiente social, psicológico, físico, en los servicios de salud humana y animal que más se dedican a la parte recuperativa de rehabilitación más que la parte preventiva, los estilos de vida, el riesgo del ocio, el riesgo ocupacional, los patrones de consumo. He puesto un ejemplo de peste. Por ejemplo, en peste, en biología humana, son factores genéticos de predisposición a adquirir esas enfermedades. La desnutrición crónica es un problema que puede conllevar en áreas pestosas a sufrir la enfermedad. Los sistemas inmunológicos debilitados. En relación al ambiente, la presencia de reservorios y vectores. Por ejemplo, siempre hemos tenido brotes de peste post fenómeno del Niño. Después de las lluvias, alrededor de 4 a 6 meses, eso en mi experiencia, hemos tenido incremento de roedores porque hay lluvias intensas, mayor producción, mayor reproducción de los roedores directamente relacionado a la disponibilidad de alimento, agua, y se presentan casos a partir de estos roedores enfermos. Las viviendas son precarias, hay hacinamiento, ¿no? Y también el personal de salud en la organización de los servicios, médicos veterinarios, profesionales de la salud, médicos humanos, enfermeras, como que desconocen un poco o son nuevos. Nunca vieron casos de peste y de pronto confunden peste con otras enfermedades. No identifican el caso y no proporcionan tratamiento inmediato. Los servicios de salud hacen lo que quieren y no utilizan los protocolos. El estilo de vida, el tratamiento casero de la peste, la crianza de cuyes dentro de la vivienda y la conducta inapropiada del personal. Hay este modelito que se los voy a dejar, pero que también es el resumen de lo que son estos. Miren, y esta es la gráfica clásica de peste. Fenómeno del Niño, modificación del medio ecológico por lluvias. Hay huaicos, hay remoción de las madrigueras, las cosechas aumentan,
en localidades con antecedentes de peste, luego los roedores consumen el alimento en el campo y se desplazan a las viviendas, se encuentran con los cuyes con condiciones adecuadas, viviendas, el cuyero o la vivienda es cocina, comedor, dormitorio, cuyero, etcétera, etcétera, se incrementan las pulgas, la gente mata a sus roedores, que no es recomendable, y se da los casos de peste. Es un caso de una señora ya tiene mucho tiempo, en la zona de La Compuerta, en Unión Agua Blanca, en Libes. Es San Miguel, Cajamarca. Estas son las condiciones, los determinantes: precariedad de viviendas, crianza inadecuada de cuyes, almacenamiento de cosechas, duermen en el suelo, etcétera, etcétera. Eso también está para que ustedes le echen una miradita. Ahí está lo que preguntó Aarón, su compañero. Entonces, vamos a ver, en una situación normal en la que no hay identificación, no hay tratamiento de la enfermedad, esta sigue su curso natural. Por eso que se llama historia natural de la enfermedad, que no es más que el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución a través del tiempo, y no hay ningún tipo de intervención. La persona o animal que se enfermó sigue todo el curso de la enfermedad y puede morir, puede quedar discapacitado o puede sobrevivir. Porque muchos de las personas y animales que en algún momento enfermaron y no recibieron tratamiento, hablamos que remiten la enfermedad, o sea, superan a la enfermedad y el cuadro clínico que les ha originado. Pero esto es todo un proceso, que lo vamos a ver, y acá está el cuadrito. ¿Cuándo se inicia? Actualmente nosotros podemos estar en una situación en la que tanto el agente etiológico, el huésped, humano o animal, en un ambiente están intercambiando permanentemente agentes etiológicos como virus, bacterias, que son los principales, parásitos, ¿sí? Priones o lo que queramos de denominarlo. Pero ¿qué pasa? Que no enferma, porque el huésped no está susceptible, porque no hay suficiente cantidad de agente etiológico o inocuo para que esta persona resistente no permita el ingreso del agente etiológico, o el ambiente no es el más adecuado. Siempre se ha dicho, pero yo visité a mi familiar que tuvo COVID e incluso a veces me quitaba la mascarilla y no me enfermé. Es que no estaba susceptible ni había condiciones adecuadas para que se enferme. A este proceso, antes de la enfermedad, en el cual existe una interacción entre la gente, el huésped y el ambiente, que está mediado por un estímulo hacia el huésped humano o animal, se le llama periodo prepatogénico, periodo prepatogénico. Y lo que hagamos acá en este periodo prepatogénico es prevención primaria. Miren, qué interesante. Yo hago actividades de prevención primaria en el periodo prepatogénico, en el cual existe una interacción del agente, el huésped y el ambiente, pero todavía no tengo personas o animales enfermos. ¿Qué debo de hacer en este periodo prepatogénico en prevención primaria? Por ejemplo, fomento de la salud, que es la promoción de la salud que le llaman, en donde yo estoy capacitando, estoy yendo al campo, en veterinaria estoy explicando cómo se transmite la fasciola. No hay casos de fasciola todavía. Evito, por ejemplo, con una serie de acciones, sugiero que hiervan la leche, o también puedo hacer protección específica, puedo vacunar. Vacuno para la rabia,
vacuno para el carbunco, vacuno para la fiebre aftosa, vacuno para la leptospirosis, para aquellas enfermedades que existan vacuna, o sea, prevención primaria con fomento de la salud, protección específica en el periodo prepatogénico. Pero de tanto insistir el agente etiológico, logra vencer esa barrera. El estímulo fue tanto, la exposición fue tan repetida que finalmente ingresa el agente etiológico en las personas o animales. Hay periodos en el cual, por ejemplo, desde el ingreso, el estímulo y antes de la aparición de los síntomas es el periodo de latencia. Si ya existe enfermedad y tengo signos y síntomas manifiestos y se da el daño, ya me encuentro en un periodo patogénico, ya hay enfermedad y producido el daño puede conducir a la persona o animal a la muerte, al estado crónico de portador asintomático, o sea, se queda con el virus, con el agente etiológico en su organismo y en cualquier momento va a transmitir a otras personas y peor aún si es que no tiene signos y síntomas manifiestos. Acá, en el periodo prepatogénico, lo que yo debo hacer en un primer momento es la prevención secundaria. En la prevención secundaria, lo que debemos hacer nosotros, los profesionales de la salud, los médicos veterinarios, es un diagnóstico precoz, temprano, para administrar tratamiento inmediato y evitar que esta persona o animal sufra el daño o se transforme en una fuente de infección para transmitir a otras personas o animales. Buscamos delimitar el daño o el efecto que el agente etiológico pueda ocasionar en las personas o animales que están enfermos. Pero muchas de ellas quedan, por ejemplo, con ciertas secuelas, los animales también. Entonces, hacemos un proceso de rehabilitación. A este proceso de rehabilitación llamamos prevención terciaria. ¿Sí? Yo creo que esto es lo más adecuado, prevención primaria, secundaria y terciaria, las que nosotros como médicos veterinarios podemos ver. Es más, muchos de los animales, sobre todo las mascotas, que entran a rehabilitación, pero en animales mayores es un poco más complicado y se opta por el sacrificio de estos animales. Hay otras cositas acá que ya les expliqué del periodo prepatogénico, patogénico y el que tiene el horizonte clínico. No va a ser necesario repetirlo por cuestión de tiempo, pero esto se va a quedar ahí. A las 9 en punto cortamos, por favor. Hay otras cosas muy interesantes que quiero que vean, por ejemplo, y que tomen en cuenta, y eso puede venirles en el examen o en la evaluación, es definir el periodo de latencia, que les indiqué que también se da en la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es el periodo de latencia? Es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa, persona o animal. O sea, el ingreso del agente etiológico al organismo y en el momento, hasta el momento en que la persona puede ya transmitir la enfermedad sin necesidad de presentar signos y síntomas. Por eso no sé ustedes si se han dado cuenta, dice, el perro con rabia cuando manifiesta un cuadro clínico, signos y síntomas, ya estuvo transmitiendo la enfermedad 5 días antes. Quiere decir que hasta antes que presente los signos y síntomas con la presencia del agente infeccioso, eso es el periodo de latencia. Pero cuando ya esta persona o animal alberga al agente etiológico, lo que vemos es que ya hay cuadro clínico. Entonces, el ingreso del agente etiológico al organismo hasta la presentación de los primeros síntomas
se llama periodo de incubación. Perfecto. Y lo vamos a ver con su pregunta que ustedes nos quieran. Esto también ya hemos visto que hacer en prevención primaria, ¿sí? Hemos también tocado el tema de prevención secundaria, prevención terciaria. Esta presentación la voy a compartir para que ustedes la puedan entender. Vamos rapidito y vamos a ver cuándo nos queda para las 9. Nos queda 15 minutos exactos. Hablar de la cadena infecciosa que yo considero muy importante. Nosotros, para poder prevenir y controlar enfermedades, tenemos que conocer para cada una de estas enfermedades cómo es la cadena infecciosa o la cadena de infección o la cadena epidemiológica para poder decidir en qué parte del eslabón vamos a actuar y en dónde es más rentable y generamos un mayor impacto. Y esa es la cadena. Miren, cada enfermedad, pongámonos del lado de las enfermedades transmisibles, va a tener esta cadena infecciosa, cadena epidemiológica. Va a tener un agente causal específico. Luego, este agente causal específico va a estar en un reservorio en donde se está reproduciendo, se está replicando. Una vez que completa ese periodo, del reservorio va a tener que tener una puerta de salida para poder buscar a un huésped en una puerta de entrada, que usualmente la puerta de salida y la puerta de entrada del reservorio y del ingreso al huésped susceptible coincide. Pero para que se dé este proceso tiene que haber un modo o mecanismo de transmisión. Muchos dicen, actuemos en el modo de transmisión. Perfecto, me parece muy bien. Acá hay que invertir mucho, porque si es un reservorio animal, lo que hacen muchos, si es un reservorio animal es una enfermedad zoonótica, y la mayor cantidad de gente lo que hace es, en animales, por ejemplo, en influenza aviar, un caso positivo de influenza aviar en un galpón, inmediatamente sacrifican a todas las aves. ¿Cierto? ¿Qué pasa y qué quisieron hacer con la rabia cuando dijeron, si el reservorio es el perro, matemos a todos los perros y se acaba la rabia? Muerto el perro, se acaba la rabia. No es cierto, porque hay que vacunar a los perros. O eso mismo también podemos hacer con el ganado vacuno que tiene carbunco antras. No. Entonces, para cada uno de estos integrantes de la cadena infecciosa hay que tomar una acción. Lo vamos a ver en brotes el miércoles, pero prioricemos en dónde actuar para lograr un mayor impacto. Hay otros términos que también les he puesto para que pueda venir en la evaluación. Diferenciar qué es contaminación de infestación. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies del cuerpo o prendas de vestir, juguetes u otros objetos inanimados o sustancias como agua, leche o alimentos. La leche está contaminada, el agua está contaminada. Y cuando hablamos de infestación, hablamos de desarrollo sobre el cuerpo de agentes patógenos, por ejemplo, piojos, pulgas, ácaros, etcétera, etcétera. Diferenciemos infección de infectividad. Infección es entrada, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Miren la diferencia de infectividad, que viene a ser la capacidad del agente infeccioso de alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Por eso que hablamos de 12 infectantes mínima. Pero también cuando hablamos de los agentes etiológicos hablamos de patogenicidad, virulencia y letalidad. Cuando hablamos de patogenicidad,
para describir las características del agente etiológico, que es la primera cadena del eslabón, es la capacidad del agente infeccioso de producir enfermedad en el huésped infectado. Eso se llama patogenicidad. La capacidad del agente infeccioso de producir enfermedad en el huésped infectado. Sí, hay la viruela, la rabia, el VIH-Sida, son altamente patógenos. No pasa con la rubiola y las paperas, que es patogenicidad intermedia, y baja patogenicidad el poliovirus o los que originan la parálisis flácida aguda en las personas. Virulencia y letalidad. La virulencia es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales en relación al total de casos aparentes. Acá vamos a ver el denominador para la patogenicidad, el denominador para la virulencia y el denominador para la letalidad. La letalidad es la capacidad del agente de producir casos fatales en relación a los casos aparentes. ¿Qué son los casos aparentes? Son los casos, las personas o animales que tienen cuadro clínico visible. Y acá está, por ejemplo, la patogenicidad coge de numerador a los enfermos moderados, graves y fatales, la patogenicidad. ¿Sí? A todos. Pero lo que vamos a medir acá es la enfermedad en relación al total de enfermos. Aparentes, estos son con síntomas, inaparentes sin síntomas. Ese es decir, el caso de enfermedad aparente versus el total de infectados. En la virulencia solamente consideramos los casos graves y fatales entre el total de casos aparentes. Y en la letalidad, solo los muertos, solo los fallecidos, ¿sí? Que son casos fatales o fallecidos entre el total de casos aparentes o que presentan síntomas. Y acá está la cadena epidemiológica. Hablemos también de portadores. Es un individuo animal que lo que hace es albergar el agente infeccioso específico de una enfermedad. Puede un portador no tener síntomas, es asintomático. Puede tener un portador que esté en periodo de incubación, que está ya recuperándose o en periodo de convalecencia. Podemos tener portadores temporales o transitorios y podemos tener portadores crónicos o prolongados. Estos son los más peligrosos. El periodo de incubación ya lo hemos visto, el periodo de latencia también. Hay que agregar el periodo de transmisibilidad o infeccioso, que viene a ser el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de un enfermo a un sano o susceptible. ¿Sí? Paramos acá un ratito, si no, si ya se están, desgraciadamente no podemos en poco tiempo, pero creo que lograríamos mucho conversando. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, queda abierta las... A ver, gracias por su participación. Ya hablamos de los niveles de prevención. Ya habla de prevención terciaria y cuaternaria. Si hay prevención cuaternaria, que eso se ha incluido ya más que todo para actuar sobre los determinantes. O sea, cómo nosotros podemos en época de no brote o epidemia implementar medidas orientadas a la promoción de la salud, básicamente. Pero como les digo, más es actuar en esos tres lados: primaria, secundaria y terciaria, sobre todo en veterinaria, en medicina veterinaria.
¿Alguna otra consulta? Dígame, ¿se está entendiendo? ¿Se está... De acuerdo a los perfiles, muchas de esas cosas que hemos visto están ahí, y sobre eso se van a elaborar, sobre esos perfiles, me imagino que se tienen que elaborar las evaluaciones, ¿no? Bueno, me invitaron a participar, pero por cuestiones de tiempo ya uno tiene la agenda programada y ya estamos iniciando clases en la universidad y se nos complica mucho. Descansamos, a ver, son 5 minutitos, ¿les parece? Ok, doctor, no hay ningún problema. Ya, para ver causalidad y de pasadita ya cerramos con medidas de frecuencia. ¿Ok? Nos reencontramos en 5 minutos. Muchas Gracias. gracias.
Bueno, por cuestiones de tiempo reiniciamos. Buenos comentarios. En primer lugar, veo ahí que cómo definimos a un reservorio, ¿no? Es cualquier organismo humano o animal y también puede ser materia en la cual se desarrolla y se reproduce el agente etiológico. Son reservorios las personas, los animales. Cuando el reservorio animal es animal, hablamos de zoonosis, ¿sí? O sea, los zoonosis son aquellas enfermedades que tienen como reservorio a los animales y que se transmiten a las personas o a los animales en condiciones naturales. Y también es, por ejemplo, el agua, es un reservorio. También, porque ahí pueden haber bacterias, organismos que están reproduciéndose y que en cualquier momento pueden pasar a las personas o animales. El suelo también. ¿Por qué es el suelo? Porque ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el Clostridium tetánico. En el suelo pueden encontrar lo que son los Bacillus anthracis. Pero el único que no es reservorio de agente etiológico, ¿cuál creen que es? Es el aire. En el aire, el organismo de todas maneras va a caer o va a desaparecer. El aire es el único lugar en donde no hay desarrollo, no hay presencia de agentes de manera permanente. O sea, no es un reservorio de enfermedades. Cuando hablo de la rabia, sí, vamos a verlo ahorita y la situación es bien clara. Dime, Samsung dice ahí, a ver, quería hablar a alguien que está identificado como Samsung SM. Vamos a ver lo de causa para explicar mejor lo que acaba de poner su compañero de rabia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo yo de causa necesaria, hablamos definitivamente de algo que tiene que estar presente sí o sí. Vamos a verlo ahorita. Por ejemplo, no hay casos de rabia sin virus rábico, o ustedes han visto casos de rabias sin virus rábico. No hay caso de carbunco si es que no está presente el Bacillus anthracis. Por lo tanto, es la causa necesaria que tiene que estar presente sí o sí, pero no es causa suficiente para producir enfermedad. Vamos a ver en estos momentos, ya para completar esta primera parte y pasar. Ahora me dicen ustedes si se está viendo para poder ampliar. Hola, ¿qué problemas hay? ¿Lo ven o no lo ven?
Hola. ¿Ven la presentación, por favor? En este momento no, doctor. Está recién Ahorita, habilitándose. pero Sí, ahora ya. quiero ponerlo en pantalla grande. No me permite. ¿Qué pasó? Ya. Este no es. es- es- Ahora sí, ¿no? Se ve muy bien, doctor. Perfecto. Entonces, ¿qué es causalidad en epidemiología? En epidemiología, la causalidad se define como el estudio de la relación etiológica entre la exposición a un factor y la aparición de un efecto que es la enfermedad. O sea, tiene que haber una relación entre la enfermedad y la causa que lo origina o el factor que hace que las personas o animales se enfermen al estar expuestos a este factor. Si hay esa relación, yo puedo concluir que ese factor es la causa de la enfermedad y por lo tanto existe una relación de causalidad. ¿Sí? Por ejemplo, si la exposición al tabaco en los que fuman y la aparición del cáncer de pulmón, existe una relación porque aquellos que fuman más que otros se enferman de cáncer de pulmón, por lo tanto, el factor de riesgo o la causa del cáncer de pulmón es el tabaco, producto de la acción de fumar un buen número de cigarrillos. Pero la pregunta es, sí, doctor, pero para qué diablos nos interesa saber la causa? ¿Para qué estudiamos la causalidad? Ya les dije la definición de epidemiología, no es solamente la distribución de las enfermedades y de los determinantes, sino tiene como objetivo determinar la causa de la enfermedad. Identificada esa causa o ese factor, inmediatamente proponemos medidas de prevención y control. Si logramos identificar que fumar un buen número de cigarrillos, no le voy a dar el número, es la causa del cáncer de pulmón, entonces, ¿qué se ha hecho? Recomendar a la población que deje de fumar. Y realmente sí se están dando buenos resultados. Pero no es solamente esa causa, el cáncer de pulmón. Tiene otras causas. Por lo tanto, la enfermedad no tiene una sola causa, sino tiene múltiples causas. ¿Entendido? Y la mejor estrategia la dan ustedes. Lo primer modelo de causalidad viene a ser las causas, la triada epidemiológica. Ustedes en este triangulito siempre, indistintamente de dónde se ubique, van a tener al huésped, van a tener a la gente y van a tener al ambiente. ¿Perfecto? Espérese, esto hay que pasarlo abajo, ya está. Van a tener al huésped, a la gente y al ambiente. ¿Puede haber transmisión de manera directa entre el agente y el huésped? Claro que sí. Y a eso se llama transmisión directa. Pero a veces en algunas enfermedades, por ejemplo como el dengue, se necesita la presencia de un vector. Entonces, eso es transmisión indirecta. Cuando hablamos del agente etiológico, ustedes
no se circunscriban única y exclusivamente a pensar en los agentes biológicos, bacterias, virus, parásitos, priones, sino piensen también en causantes de enfermedad a otros agentes etiológicos, como son los nutrientes, los agentes físicos, los agentes químicos, etcétera, etcétera. Cuando ustedes hablen de factores que están relacionados al hospedero o al huésped, tiene que ver mucho el tema de que la susceptibilidad de estos huéspedes susceptibles puede estar dado por cuestiones genéticas, edad, sexo, grupo étnico, estado psicológico, etcétera, etcétera. Y cuando hablen del ambiente, no solamente piensen en la lluvia, piensen en el agua, piensen en el sol, no. Hay ambientes físicos, hay clima, hay ambiente biológico, la densidad poblacional, hasta socioeconómicos, sociales, el estrés, etcétera, etcétera. En esta triada epidemiológica ya podemos hablar de algo bien importante. Miren, acá está la pregunta que nos hizo su compañero. Los agentes pueden ser infecciosos o no infecciosos, ya lo vimos, y son necesarios. O sea, es un mal necesario o los agentes son necesarios para que se produzca la enfermedad. Sin la presencia de ellos no puede darse enfermedad, pero no son suficientes para causar enfermedad. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos, y eso siempre viene en los exámenes, la sola presencia del agente etiológico no es sinónimo de enfermedad, ¿sí? Tienen que haber otros factores como los factores del huésped, que ya lo vimos, y los factores ambientales para que ayuden a que este agente etiológico pueda producir enfermedad. ¿Perfecto? Este es una causa necesaria de los agentes. Los factores del huésped y los factores ambientales son las causas componentes que unidas puede ser una causa componente, dos, tres, cuatro, y que están relacionadas al huésped o los factores ambientales, depende de la enfermedad. O sea, algunos tienen que sumar más y otros son suficientes, por ejemplo, en la rabia que exista el virus rábico y que pueda y que tiene que estar en la saliva del perro para rabia urbana o puede estar en el murciélago para rabia silvestre. Entonces, el perro, para que transmita la rabia a otro perro o a una persona, tiene que originar una mordedura y una solución de continuidad, una herida. Esa herida entra en contacto con la saliva del perro que contiene virus rábico y no se vacuna, no lava la herida con agua y jabón y finalmente se enferma, desarrolla la rabia. ¿Entendido? Entonces, eso queda claro en esa primera parte, porque lo vamos a ver con un ejemplo. También existen otros modelos de causalidad. Por ejemplo, una causa que origina un efecto. O sea, modelo de causa simple, efecto simple. Estos aparentemente eran la única causalidad. Pero también hay otro modelo que es muchas causas, la pregunta de su compañero, o sea, causas múltiples originan un solo efecto. Acá está un ejemplo de salud humana, ¿no? Por ejemplo, dice la enfermedad cardíaca, el cáncer, el accidente cerebrovascular y los accidentes automovilísticos ocurren como resultado de múltiples factores. Miren, acá hay efectos diferentes, como el estrés es una causa, causa 1. Puede ser la falta de actividad física, causa 2. Puede ser el colesterol elevado, la presión arterial, que producen
enfermedad cardíaca, un solo efecto, pero puede producir cáncer, puede producir accidente cerebrovascular. Pero también hay otro modelito que se llama causas múltiples, efectos múltiples. Por ejemplo, una causa puede producir más de un efecto, 2 causas, 3 causas. Acá está, por ejemplo, la contaminación del aire, que son causas. El hábito de fumar es otra causa y formas específicas de radiación pueden provocar cáncer de pulmón, enfisema pulmonar y bronquitis, que son efectos, 3 efectos diferentes. Y acá está lo que yo les decía. Por ejemplo, la causa suficiente es cuando se junta una causa necesaria más una causa componente. Acá ustedes ven una letra A, B, C y D. Esta es una causa suficiente. Supongamos que sea el virus rábico. Necesita que haya un contacto, que se elimine el virus a través de la saliva, una herida y que la persona no se vacune ni se lave el herida con agua y jabón y finalmente desarrolle la enfermedad. Pero ustedes vean que también esta es una causa suficiente para producir la enfermedad. Puede haber otra causa suficiente porque ya se agrupan otros factores. Pero vean ustedes que siempre está la letra A, que es el virus rábico y que es la causa necesaria, y las otras letras son las causas componentes que unidas a la causa necesaria son causa suficiente de producir enfermedad. Otra causa suficiente. Estas son diferentes, ¿ah? De nuevo la letra A. Nuevamente el virus rábico tiene que estar presente sí o sí. Por eso se llama causa necesaria. Y otros factores o otras causas componentes que puede estar relacionadas al huésped o puede estar relacionadas al medio ambiente. Al conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto o en relación y que producen la enfermedad se le llama causa suficiente. Ya lo vimos. La enfermedad se inicia cuando se completa una causa suficiente. Por eso ahí viene la sola presencia del agente etiológico, que es la causa necesaria, no siempre es sinónimo de enfermedad. Ustedes pueden subirse a un micro y estar circulando los virus de la influenza, o estar en el aula, en la universidad o en el centro de trabajo, y viene alguien con el virus de la influenza. No quiere decir que todos se van a enfermar. A veces no se puede enfermar ninguno, porque no completó la causa suficiente, porque en ese momento hay hacinamiento, pero la gente están vacunadas, las personas están bien nutridas, usan mascarilla. O sea, no necesariamente quiere decir que se van a enfermar. Pero si ya hay un caso, se completó el virus de la influenza de su compañero, más no usaron mascarilla o están débiles o están con algún problema de salud. Una enfermedad puede tener varias causas suficientes, cada una suficiente para producir la enfermedad. Por eso vimos el primer gráfico, hubieron 3 causas suficientes. Las causas componentes están referidas al huésped y al ambiente. Algunos consideran también al agente etiológico. Yo considero que no debería de estar eso. Aquella causa componente cuya presencia es imprescindible en todos los mecanismos causales de la enfermedad se le llama causa necesaria. La letra A. Ejemplo, el bacilo de la tuberculosis es una causa necesaria de la tuberculosis. El virus de la rabia es causa necesaria de la rabia. Los factores que representan causas componentes son el huésped y ambiente de la triada epidemiológica, ¿sí? Así como también el modelo de los determinantes de la salud.
los modelos de causalidad tienen importantes implicaciones para la prevención de enfermedades, más que para el control, para la prevención de las enfermedades. No es necesario identificar todos los componentes de una causa suficiente para poder llevar a cabo una prevención eficaz, pero pueden producir otras causas suficientes. Claro que sí. No tengo por qué identificar a todos, porque puedo identificar dos o tres y esas se juntan, esas causas componentes se juntan con la causa necesaria y producen la enfermedad o es la causa suficiente de la enfermedad. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando hemos hablado cuando se habla de eliminación y erradicación de enfermedades? Cuando hablamos de erradicación de enfermedades, lo que tenemos que hacer es eliminar o remover la causa necesaria. O sea, ya no más circulación de virus rábico. Por ejemplo, tenemos nosotros 23 regiones en el país que no tienen rabia. No se ha erradicado, pero está eliminado porque ya no está el agente etiológico, pero sí existen condiciones para que se puedan dar. En erradicación, eliminamos el agente etiológico y eliminamos las causas componentes. Hemos terminado esta parte. ¿Alguna pregunta? Lo que quiero es culminar con lo... ¿Tienen alguna pregunta? Acá está, dice, fumar causa cáncer de... Miren, a pesar que no se aplica mucho en enfermedades ya. Dice, pero fumar es causa de cáncer, es una de las causas para cáncer de pulmón. Pero esto no aplica mucho para enfermedades no transmisibles. Esto de las causas componentes más está para enfermedades transmisibles o enfermedades infecciosas, ¿sí? Pero acá no es que sea el hecho de fumar, sino el componente del cigarrillo, ¿cuál es la nicotina? La nicotina puede ser el agente etiológico para producir cáncer de pulmón, pero no solamente no es que produzca el hecho de fumar, tiene que haber otras condiciones en las personas. Si lo queremos aplicar a enfermedades no transmisibles, por ejemplo, exceso en el fumar. La persona tenga alguna comorbilidad, por decir, esté desnutrido, tenga algunos problemas, porque no todos los que fuman desarrollan cáncer de pulmón, o si no es suficiente lo que fuman, no tienen suficiente cantidad de nicotina y por lo tanto no enferman. Pero más utilicen, por favor, este modelo de causas componentes para enfermedades transmisibles, al igual que la historia natural de la enfermedad. Estamos acá, estamos todos, me indican, o qué es lo que más quieren para hacer rapidito ya lo de mediciones en epidemiología. Continuamos, doctor Otero, colegas. Continuamos, doctor. Sí, es una maratónica, pero no sé, voy a tratar de, el miércoles, tratar de poner algunos ejemplos más para discutirlos. Queríamos hacerlo con hacer un caso y sobre eso ir desarrollándolas, pero ya no nos ganó el tiempo, ese es el problema, pero ya más adelante podemos hacer. Pero creo que esto les va a servir de mucho para su evaluación. Ya, vamos a hacer... Ahora me dicen si se está observando. Acá lo vamos a hacer rapidito para terminar a las 10. Está bien, ¿no? Se ve, ¿no? Sí se ve, doctor.
Todo En bien. epidemiología, cuando vimos el concepto, decía se encarga de la medición de la enfermedad y de los determinantes sociales. Entonces, busquemos cómo medir para tener magnitud de la enfermedad. Cómo yo a través de los números, no es más que información que se recoge en epidemiología a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica, yo puedo decir qué zona, qué área, qué grupo poblacional, en qué época del año se presentan o no el mayor número de casos. Para eso utilizo valores absolutos y valores relativos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir qué situación se encuentra o en qué situación se encuentra un problema en un gato, lo que yo puedo optar es por números absolutos. Pero si quiero comparar con otro establo o con otro gato, necesito ya números que me permitan comparar ambos. En ambos casos, yo puedo medir la frecuencia de lo que está ocurriendo en el establo A, el establo B, y para eso yo puedo utilizar valores absolutos o valores relativos. ¿Qué son los valores absolutos? Simplemente son recuento de hechos o sujetos que presentan la característica de estudio que yo quiero evaluar. Quiero evaluar mastitis en el establo A y el establo B. Lo que hago es recoger la información de todos los reportes y voy a tener un número absoluto y voy a decir, por ejemplo, el número de casos de mastitis en el establo A, en el establo B. Puedo decir el número de casos de brucelosis en un año en el establo A y en el establo B, pero no me da mucho porque puede ser que en el establo A exista un mayor número de animales que en el establo B. Yo no puedo concluir que el problema, a pesar que pueda tener más casos el establo A, no puedo afirmar que el problema ahí es mayor o es más álgido, porque también tener una mayor población, el riesgo se incrementa porque hay mayor probabilidad de tener mayor número de enfermos. Entonces, recurro a los valores relativos para yo poder comparar dos valores absolutos. Necesito de ese dato que me va a permitir comparar la realidad del establo A con la realidad del establo B. Para eso yo utilizo en valores relativos las razones, las proporciones y las tasas. Por ejemplo, puedo determinar el índice perro habitante en un distrito, por ejemplo, qué sé yo, un perro por cada 10 habitantes, pero de pronto me dice que hay un perro por cada 5 habitantes en un distrito y en el otro distrito. Eso es preocupante, porque va a haber un mayor número de perros, aquellos que tengan un perro por cada 5 habitantes, comparados a aquellos con un perro por cada 10 habitantes, y debo de prever. ¿Puedo utilizar la razón? Sí. Una razón es el cociente que resulta de dividir dos valores provenientes de conjuntos independientes. Ojo, uno no está incluido en el otro. El numerador no está incluido en el denominador. Acá hay dos poblaciones, A y B. Por ejemplo, quiero saber, en un lado tengo 400 estudiantes mujeres y 200 varones. Quiero saber cuál es la razón hombre-mujer. Y acá está. Hay dos mujeres por cada un varón en esta facultad. Pero yo puedo determinar la proporción. Acá sí, el numerador está incluido en el denominador. Vean ustedes,
acá el todo es las letras A más B y de eso saco una porción que es la letra A. Y acá está, es una proporción. ¿Cuánto A representa del total de la población o A más B? Por eso que lo multiplico por 100 porque quiero establecer porcentaje, por ejemplo. Si hablamos de 400 entre hombres y mujeres y hay 40 que son varones, yo divido 40 entre 400 y lo multiplico por 100 y me va a salir más o menos el, no sé, el 40% creo. Entonces, en la razón, el numerador no está incluido dentro del denominador. En la proporción, el numerador sí está incluido dentro del denominador y se expresa en porcentajes. Acá hay algunos ejemplos que ya ustedes pueden leerlo con más calma, pero también los números absolutos no me ayudan mucho. Miren, yo tengo acá un cuadro de casos de tuberculosis en el año 95 y el 2000. Miren, ¿ah? Tengo el 95, 60 casos y el 2000, 80, indistintamente del año o el que ustedes quieran comparar. ¿Qué digo yo? Si es un programa de tuberculosis, definitivamente voy a ver que el número de casos de tuberculosis ha aumentado. No se está trabajando bien, pero también no puedo pensar que se ha aumentado la captación de sintomáticos respiratorios. Hay mayor personal de salud trabajando. Hay mayor promoción y comunicación a la población para que si tienen algún problema de síntomas respiratorios o síndromes respiratorios por un tiempo determinado, acudan a tomarse una muestra. Entonces, lo que yo voy viendo, que también hay otros factores socioeconómicos, hay mayor pobreza, hay mayor hacinamiento, no hay trabajo. Se dio la epidemia del COVID y realmente los casos de tuberculosis sí se han incrementado. Entonces, necesito saber y medir el riesgo. Para eso tengo que tener la población. Miren, si bien es cierto, en el 95 tuve 60 casos en una población de 30.000 habitantes, en el año 2000 tengo 20 casos más, pero en un total de 50.000 habitantes. Entonces, tengo que relacionar para ver qué está pasando y divido el número de casos entre el total de la población para ambos lugares. Y obtengo estos valores, 0.0020 en el 95 y 0.0016 en el 2000. Para efectos de poder comparar mejor, puedo multiplicar estos datos por 100, 1000, 10.000. Acá lo multipliqué por 10.000 y vean que tengo yo acá en el año 95 20 casos por cada 10.000 habitantes y en el 2000 tengo 16 casos por cada 10.000 habitantes. ¿Ha aumentado o ha disminuido la incidencia o la tasa de incidencia? Ha disminuido. Esa medida se llama tasa. La tasa lo que hace es relacionar el numerador con el denominador, la enfermedad con la población expuesta, multiplicado por un factor. Son formas especiales de proporciones las tasas, no son mediciones simples. El tema es calcular realmente la población afectada y una tasa mide el riesgo absoluto de enfermar en esa población expuesta. La población expuesta para los casos de tuberculosis en el año 95 son, ¿cuántos eran? 30.000 y en el año 2000 son 50.000. Como aumenta la población expuesta, la probabilidad de enfermar por tuberculosis bajo las mismas condiciones o peores condiciones es más elevada, porque hay más población expuesta. Entonces, una tasa tiene un numerador y tiene un denominador
multiplicada por 10 a la n, o por un valor de k, o un valor que nosotros llamamos factor de multiplicación. La n, este es elevado a la n, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000. 10 elevado a la n, que sería 2, es 100, a 3 es 1000, a 4 es 10.000 y a 5 es 100.000. Por ejemplo, tengo el número de casos de brucelosis en el rancho A durante el 2009 y el promedio de vacas en el rancho A durante el 2009. Esto es los casos de brucelosis y esto es la población expuesta, multiplicado por un factor. Entonces yo hago la operación y encuentro, por ejemplo, los resultados: 3.8 casos de brucelosis por cada 1000 vacas, 38 por cada 10.000 y sería 380 por cada 100.000. Entonces, en epidemiología, lo que yo hago es medir. Y la medición en epidemiología tiene un objetivo, que es identificar riesgo, ver qué poblaciones están en mayor riesgo que otras poblaciones sobre las cuales yo voy a tener que priorizar mis intervenciones. Por ejemplo, lo que yo tengo acá son, estos rojitos son los casos de una enfermedad que contagian y se van produciendo, se va diseminando. Si yo hago una medición, no en un momento dado, por ejemplo, en este momento yo quiero medir cuántos casos tengo, 1, 2 y 3, estamos hablando de la prevalencia. Acá hablamos igualito de la prevalencia. La prevalencia se mide de manera vertical en un tiempo determinado y la incidencia se va midiendo en el tiempo y viendo cómo aparecen los casos nuevos de una enfermedad. La prevalencia mide casos nuevos, antiguos. Para examinar la transmisión de la enfermedad en poblaciones humanas y animales, debemos de ser capaces de medir la frecuencia tanto de la aparición de la enfermedad como de la muerte de la enfermedad. La incidencia son casos nuevos. Acá está. La incidencia mide la velocidad de transmisión de la enfermedad. La incidencia mide cómo se van agregando casos nuevos a una población. Acá dice, la incidencia es un indicador de la velocidad de ocurrencia de una enfermedad. Usualmente no se complique la vida porque más utilizamos en epidemiología lo que llamamos incidencias acumuladas. Por ejemplo, acá en un año yo estoy midiendo 90 casos en una población de 6.000, que son 15 casos por cada 1.000. En este caso son vacas en un establo para mastitis, ¿sí? 15.0 casos de mastitis en un año en una población de 6.000 vacas. Entonces, lo que yo estoy viendo acá es el riesgo de enfermar en estas vacas por mastitis en un periodo de tiempo determinado. Acá hay otro ejemplo para brucelosis, véanlo, revísenlo. No tenemos mucho. Y ahora vamos a ver la prevalencia. La prevalencia viene a ser la proporción de la población afectada por un daño a la salud. La incidencia nos da velocidad de transmisión o agregación de casos nuevos o diseminación de la enfermedad. La incidencia. La prevalencia nos da magnitud, porque nosotros sumamos los casos nuevos y los casos antiguos. Por eso, incidencia, velocidad de transmisión, aparición de casos nuevos, prevalencia, magnitud del problema. La prevalencia, acá está, no es una medida de riesgo. La incidencia, eso les puede venir en el examen. La incidencia es una medida de riesgo.
La prevalencia no es una medida de riesgo. La prevalencia es una medida de magnitud, ¿sí? Pueden haber prevalencias puntuales o de puntos a un corte en un momento dado, o puede haber prevalencia en un periodo determinado o prevalencia de periodo. Acá está, miren. Acá hay 1, 2 y 3 mediciones de la prevalencia. Yo lo que puedo medir acá es la prevalencia de punto es al 1 de enero del 2018, ¿cuántos casos tuve? 1, 2, 3 casos. El 30 de junio, 1, 2, 3, 4 casos. El 31 de diciembre, 1, 2 casos. Eso es una medición de prevalencia de punto el día 1 de enero, otra el 30 de junio y otra el 31 de diciembre. Pero si yo quiero medir la prevalencia de periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, yo voy a tener un caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, 5 casos, que son todos los casos que ustedes ven acá con diferente inicio de periodo de enfermedad. Porque estos casos, a pesar que se presentan antes del 1 de enero, sí son parte de la prevalencia porque continúan enfermos. Algunos se sanaron antes del 30, otros continuaron incluso hasta después del 31 y otro caso después del 31. Pero lo que yo quiero medir es en el periodo del 1 al 31. Interesante. Pero también yo puedo medir la enfermedad cuando estoy en un brote o una epidemia. Por ejemplo, la tasa de ataque se utiliza en un brote, que la tasa de ataque viene a ser una tasa de incidencia expresada en porcentaje que se utiliza en situaciones de brotes o epidemias. Por ejemplo, tenemos acá una intoxicación alimentaria, en donde 96 personas consumen un alimento en un almuerzo, 96, y de estos expuestos, que son los expuestos de estos, solo 26 se enferman. Lo que yo quiero determinar cuál es la tasa de ataque para este brote de intoxicación alimentaria. Divido el número de enfermos entre el número de expuestos y lo multiplico por 100. 27.1%. Quiere decir que en este almuerzo, en esta comida que consumieron, se enfermó casi un tercio de la población. En este caso, 27.1%. Pero también, ya nos queda 15 minutos, puedo utilizar otra tasa de incidencia para otras enfermedades, que es la tasa de ataque secundario. La tasa de ataque secundario mide la contagiosidad de una enfermedad que puede ser transmitida de persona a persona, de animal a animal. Por ejemplo, y esto sirve mucho para medir cuán efectivas han sido nuestras medidas de control de un brote, porque a partir de un caso está contagiando a otras personas en la escuela, en el trabajo, en la familia, y quiere decir que las medidas de control no me han dado buenos resultados y existe transmisión. Y eso se llama tasa de ataque secundario. Si quiero ver la relación entre incidencia y prevalencia, esta es un depósito de agua, con un ingreso de agua y con un caño de salida. Los casos nuevos, que es el influjo, que se agregan a este depósito de agua, eso se llama incidencia, porque son casos nuevos. Pero es probable que en este depósito de agua ya hubieron enfermos o casos antiguos. En este caso, la suma de los casos nuevos de la incidencia más los casos antiguos
nos da la prevalencia. Pero estos enfermos antiguos o nuevos, algunos se recuperan, otros se mueren. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se relaciona la incidencia de la prevalencia. Un nivel de prevalencia en la población, que es lo que está medido acá. Pero puede haber un incremento de la prevalencia producto de que se están agregando casos incidentes, o sea, mayor prevalencia como consecuencia de un mayor ingreso de casos nuevos o de incidencia. Pero puede haber otro en que la prevalencia, las personas se mueren o se curan y son eliminados. En estos momentos la prevalencia disminuye porque los casos o se murieron o se curaron. Y un punto final es el impacto general de la prevalencia de la incidencia de las muertes, ¿no? Los casos incidentes se agregan a los casos prevalentes y en la medida en que exista un mayor número de muertes y curaciones, la prevalencia va a ir disminuyendo. ¿Cuáles son esos factores que influyen para que la prevalencia se incremente, que la enfermedad dure más tiempo, que se prolongue la vida de los incurables o los que tienen cáncer, que la incidencia se incremente y agregue casos nuevos, que los casos, hay una importación de casos, que los susceptibles ya no están, los que se retiran, o que los sanos salen y que los mejoren el diagnóstico. Ya para finalizar, también hay factores que van a disminuir la prevalencia cuando la enfermedad dura menos tiempo y se sanan o se mueren. Acá está, porque hay una elevada tasa de letalidad de la enfermedad, hay una disminución de la incidencia, ingresan menos casos, por lo tanto la prevalencia disminuye, las personas sanas salen, los casos se van a otro lugar y se incrementa la tasa de curación de los casos. Eso es lo que les he querido presentar muy rápidamente. Muchos de ustedes van a tener que preguntar y yo les voy a tener que proporcionar las presentaciones para que ustedes puedan disponer de estas. Dígame alguna pregunta, alguna consulta. Siempre, mediciones en epidemiología, valores absolutos, valores relativos. En los valores relativos está la razón y la proporción. También está la tasa de incidencia. La inmigración de personas sanas no debería un aumento de la prevalencia, no, porque las personas sanas salen del lugar donde se está dando la infección y ya no se enferman. O sea, hay menos probabilidades de que se incrementen el número de casos porque ya no hay personas o animales expuestos, ¿sí? O sea, hay menos probabilidad de enfermar o que se presenten casos nuevos como incidentes y que sumen a la prevalencia. Más bien, esa es la inmigración y la salida. La inmigración o el ingreso de las personas o animales a una zona donde hay enfermedad incrementan la probabilidad de la prevalencia. Por ejemplo, si viene ganado vacuno de un lugar donde se está presentando un brote de carbunco y no están vacunados, la probabilidad de que se enfermen es alta. Por lo tanto, puede aumentar la prevalencia, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Está interesante, pero realmente nos queda, el tiempo es corto, pues, ¿no? Es un curso que se lleva en un semestre versus lo que queremos hacer. Pero que quede en esas cosas puntos claves, por ejemplo, vean mucho y revisen la historia natural de la enfermedad, qué medidas y en qué momentos se implementa la prevención primaria, la prevención secundaria, terciaria y en algunos casos la cuaternaria, ¿no? Nosotros más trabajamos, la cuaternaria va más por el lado de promoción de la salud, ¿no?
Revisen muy bien la cadena epidemiológica. No se olviden que tienen 6 componentes. Tiene el agente, el reservorio, la puerta de salida del reservorio, el mecanismo de transmisión, la puerta de ingreso al nuevo huésped y finalmente el huésped. En donde por cada enfermedad ustedes analicen de las más frecuentes y vean en qué momento es que se puede actuar mucho más rápido. A veces sobre la gente hay que dar tratamiento a las personas y a los animales. En los reservorios hay que idealmente vacunar, en algunos casos en enfermedades zoonóticas eliminar a esos reservorios, idealmente sería vacunarlos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no utilizamos una vacuna para influenza aviar? Dicen que es cara y lo único que nos queda es optar por lo más fácil, pero por ejemplo en Chiclayo, un epidemiólogo humano de medicina humana sugirió que mataran a todos los cuyes. Lo llamamos el cuyicidio. Él pensaba que matando a todos los cuyes se acababa la peste, totalmente falso, porque el cuy era un hospedero accidental, ¿no? No es reservorio, el reservorio es el roedor. Y el roedor silvestre es el más peligroso. Imagínate matar roedores en el campo, imposible. O cuando quisieron matar a todos los perros para eliminar la rabia, imposible. Todas esas cosas. Las únicas enfermedades que en el mundo aún no se han erradicado son las enfermedades zoonóticas. Se ha eliminado, pero no se ha erradicado la enfermedad. Pero sí tenemos la erradicación de la viruela, la erradicación de la polio en algunos países, pero es muy complicado. Y siempre diferencien la tasa de incidencia de la tasa de prevalencia. No se olviden que la tasa de incidencia tiene tasa de ataque y tiene tasa de ataque secundario. La tasa de ataque es una tasa de incidencia expresada en porcentaje, ¿no? Y mide la velocidad de transmisión en un brote o en un lugar específico. La tasa de ataque secundario mide la transmisión. La incidencia mide riesgo y la prevalencia mide magnitud. Cuando relacionamos dos incidencias, que lo vamos a ver, ojalá el día miércoles, podemos encontrar otros valores, que es, por ejemplo, incidencia de expuestos entre no expuestos para una enfermedad, nos da un exceso de riesgo que hace que nosotros podamos o no confirmar que estamos ante un factor de riesgo. Eso lo hacemos el miércoles con calma, tranquilos. No sé si tienen alguna consulta. Yo tengo más material, si ustedes desean, a través del doctor Juan Francisco, por favor, yo los puedo apoyar. Pero háganlo a través del doctor Juan Francisco Otero, para ordenarnos. Doctor Juan Francisco, ¿alguna Sí, consulta? bueno, doctor, no me queda otra cosa que agradecerle. Tienen el canal del grupo de WhatsApp que se abrió en la mañana, donde podemos compartir experiencia, podemos compartir publicaciones, podemos compartir varias cositas y sobre todo estar pendientes del grupo del WhatsApp para que tengan el link del día para que puedan ingresar a estas charlas importantes. Porque ahorita el motivo es, recuerden mucho que el motivo de estas charlas es la postulación al SERUM. Ir con las herramientas necesarias y poder pues hacer historia a nivel del SERUM, porque también nosotros vamos a ser evaluados constantemente. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Muchas Eh, gracias. lo, lo esperamos el día miércoles y seguimos pues con esta, como usted dice, maratónica carrera. El viernes va a presentar a la doctora Elena Vargas, es médico veterinario epidemiólogo. Ella puede hacer toda la parte de salud pública que está pendiente, las funciones esenciales de la salud pública y adicional a eso, la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de enfermedades zoonóticas, que también vienen en las evaluaciones. Genial, doctor. Muchas gracias por sumar.
Ok, entonces nos reencontramos el miércoles. Sí, nos encontramos el miércoles, igual a todos los participantes, nos mantenemos en contacto vía WhatsApp y nada, vamos sumando cada vez más. Un Muchas abrazo gracias para a todos. todos. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, gracias.